Now I'm going to discipline myself to study every day in Spanish, No, sí me voy a disciplinar a estudiar todos los días español. and by the end of the year I should be speaking Y Spanish. para el final del año debo estar hablando español. And that's the same way in the Word of God. Y es lo mismo con la palabra de Dios. If you discipline yourself to get into the Word of God every day, Ustedes se disciplinan ustedes mismos para entrar en la palabra de Dios todos los you'll, días you'll start to learn the language of God. y van a empezar a aprender el idioma de You'll Dios. start to learn how God speaks, how He Vas a thinks. empezar a aprender cómo Dios habla, cómo Dios You'll start to piensa. learn more of who we are and who He is. Vas a empezar a aprender de quién es Él, quiénes somos And nosotros. so that's one of the points that we're doing, a 100-day New Testament challenge. Y ese es uno de los puntos en este desafío de 100 días del Nuevo Testamento. We believe that this is coming from the heart of God, Creemos que esto vino del corazón de Dios. and I'm extremely excited. Y estoy extremadamente So I want to emocionado. encourage everyone to be involved in this. Así que les animo a todos a que se involucren en esto. Next Sunday, if you're a part of it, we're going to have a short meeting after church. El siguiente domingo, si tú vas a ser parte del desafío, vamos a tener una pequeña reunión después del servicio. But it's important that if you're a part of it, that you sign up. Pero es importante, si quieres ser parte del desafío, regístrate. And it's important that you pick a partner, Y es importante que escojas un compañero. one or two partners. Uno o dos compañeros. And so you're going to follow the plan. Y vas a seguir un plan que te vamos a enviar. You're going to keep each other accountable. Y entre ustedes se van a mantener rindiendo cuentas. And then you're going to meet once a week or every 2 Y weeks. se van a reunir una vez cada semana o cada 2 I semanas. recommend once a week, but if you're busy, I understand you could do every 2 weeks, every 10 days, whatever works best for your schedule. Yo recomiendo cada semana, pero si están ocupados pueden ser cada 2 semanas, cada 10 días, como sea mejor para sus horarios. But you can discuss the scriptures together. Pero ustedes pueden discutir, hablar las escrituras And so juntos. you might have questions. Tal You vez might, tengan you might preguntas, see something that you've never seen before. tal vez vean algo que nunca hayan visto You antes. can underline it. You can write it in a journal. Pueden subrayarlo, escribirlo en un diario And then you can discuss it with one another. y pueden hablarlo el uno al otro. And it's going to be a lot of fun. Y va a ser demasiado I divertido. expect God to speak to your heart. Yo espero que Dios les hable a sus I corazones. expect you to be transformed by Yo the end espero of que it. ustedes sean transformados al finalizar el Because desafío. the Word of God is a double-edged sword. Porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo. And many times it cuts things, it shows us things in our lives that we need to change, but it's changing for the good. Muchas veces nos corta y nos muestra cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, pero es un cambio para nuestro bien. Or maybe new things about God you didn't know. O tal vez algo nuevo de Dios que no sabías. We talked about a few weeks ago that sometimes in America or different places they just make Jesus a hippie and he's just everything's good, you know. Les hablamos hace unas semanas atrás cómo en Estados Unidos y en otros lugares han hecho a Jesús como un hippie And y that- han creado tantas ideas de Jesús. But then you start reading about his life and you're like, Y oh, luego empiezas a leer en la Biblia he said acerca de su he vida said some very tough things. y Jesús dijo cosas bastante duras. He said some very tough things to people. Jesús dijo cosas bastante duras a las personas. People walked away from Las Jesus. personas se alejaron de These Jesús things that you're saying are too tough. porque las cosas que él decía a veces eran muy duras. But he was looking for disciples, for Pero él followers. estaba en búsqueda de discípulos, And seguidores. so you'll be surprised as you start to see Jesus. Y ustedes se van a sorprender a medida que llegan a conocer a Jesús. But he's also very loving and kind, and so you're going to see many, many things Pero about él him. también es muy amoroso y amable. Y van a conocer muchos aspectos de quién él es. You'll see in Acts, the beginning of the church, Van a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles el inicio de la iglesia. and you'll see in the letters of Paul, you're going to see many, many things that are just beautiful and amazing, and it's going to be a great journey for you. Y van a ver en las cartas de Pablo tantas, pero tantas cosas asombrosas que va a ser de gran aprendizaje para ustedes. Now, if you say, I don't have time, Ahora, si tú me dices, yo no tengo tiempo, there's 260 chapters in the New Testament. hay 265 capítulos en el Nuevo Testamento. They're short chapters, not very long. Capítulos cortos, no tan largos, So that's 2.6 chapters a day. son 2.6 capítulos diarios. That's 10 minutes a day. Son 10 minutos al día. So that's not, you have time. Así que tienes tiempo. If you don't have 10 minutes a day, Si no tienes 10 minutos al I día, want to see your schedule yo because entonces ven que yo quiero ver tu I'm going agenda. to show you some things you can cross off Yo te voy a mostrar qué puedes quitar, because you need to prioritize the Word of God. porque tienes que colocar de prioridad la palabra de Dios. And you need to prioritize spending time with God Tienes que colocar de prioridad pasar en un tiempo con because Dios, we're in a relationship with Him. estar en relación con Él, And He's the one who gives us life. porque Él es el que nos da su vida. He's the one who guides us and Él shows es el us. que nos guía. And so Christianity is learning a life with God. El cristianismo es aprender a vivir una vida con Dios. And how do we do that life?
y cómo vivimos esa vida. And so I want you to have an accountability partner so you can really get together and enjoy it. Entonces yo quiero que ustedes busquen a esa persona en la que van a estar rindiendo cuentas para que lo puedan hacer juntos y disfrutarlo. Even if you've already read the New Testament, Y si ya tú eres de los que ya se leyó el Nuevo the Testamento, Bible's not like any other book. la Biblia no es como cualquier otro libro. It's not something you read one time and that's it. No es algo que te lees una vez y ya eso fue todo. It's something that gives you life. And even the Bible itself never says to read it. It says to study it, to show yourself the proof to God, to meditate on it so you can have success. Es algo que, can you repeat it all again? The Bible never says read it, just Ok, read sí. it, you know. La Biblia no dice meditar, la Biblia dice estudiarla. No, it says things like Paul says, I hide your law or your word in my heart. La Biblia no dice leerla, perdón. La Biblia dice medítala, estudia. Or in- David escribió, escondo tu palabra en mi Or in corazón. Psalm 1, meditate on it day and night. En Salmos 1 dice, medita en ella día y noche. Or Paul writes to Timothy, study to show yourself approved unto God. O Pablo le escribe a Timoteo, estudia para que te encuentres aprobado delante de Dios. So if you said, I already read the New Testament, Si tú dices, ya leí el Nuevo Testamento, then choose someone that hasn't read it and partner with them. entonces escoge a alguien que todavía no lo haya leído y asóciate con esa persona. It's like if you say, no, I'm not going to do it because I already read the New Testament, it's like you invited me to dinner. Si tú dices que no lo voy a leer porque ya yo me estudié el Nuevo Testamento, saying, es como no. si me invitaras a cenar. I'm not going to go to dinner with you because I already ate dinner 3 days ago. Y yo te diga, no puedo ir a cenar contigo porque ya yo cené hace 3 días atrás. No, you need to eat dinner again. Like, No, you tú know, vas a comer de nuevo. there's daily bread, there's daily Hay pan food for diario, you. hay una comida diaria para nosotros. And so I'm making some jokes here, but I really want Estoy you. diciendo unos chistes, unas I bromas. really encourage you to take this New Testament challenge seriously because I believe it's an invitation from God. Pero yo en serio quiero que ustedes se tomen este desafío del Nuevo Testamento muy en serio porque yo creo que vino de parte de Dios. And my biggest prayer for each one of you is to see you transformed, to be grounded and rooted in Christ this next coming year. Y mi oración más grande para ustedes es verlos transformados y cimentados en Cristo en este nuevo año. You know, even as a pastor, biblically, my job is to equip you to do the work of Incluso Christ. como pastor, mi trabajo es equiparlos a ustedes a hacer la obra de Cristo. And so if you can learn how to feed on yourself on the Word of God, I would love nothing more than to see that. Y a mí no me encantaría más sino que verlos a ustedes mismos alimentarse de la palabra de Dios. I would be the happiest if you came to me like, Nick, I Sería was reading. muy feliz si ustedes se acercan a mí y me You dicen, know, Nick, estaba I was reading in leyendo, Pedro. Did you know what it says? estaba leyendo Pedro. ¿Tú sabes lo que dice el libro de Pedro? Yes, that's Que amazing. wow, sí, es asombroso. Hallelujah. Aleluya. The Bible's alive and active, and you're La always going Biblia to get something out of it. Es viva y eficaz y siempre vas a obtener algo de ella. That's why I've been spending the last few weeks just talking about it, Por eso es que he estado pasando todas estas últimas semanas hablándole al respecto. because I want to get you excited. I want to get you. I don't want you to wait till the 8th. I want you to hop into the Word today. You Ya, know? porque yo quiero emocionarlos y tampoco quiero que esperen al 8 de enero para iniciar. Quiero que desde hoy empiecen a iniciar a leer sus Biblias So your mind can be renewed. para que tu mente pueda ser renovada. Amen. Amén. All right. So I don't forget we have a video. I was supposed to show last week, but Tenía un video que se supone que tenía que mostrarles la semana pasada, I'm not good at remembering these things. pero no soy bueno en recordarme de estas cosas. And I think the electric went out last week too. Y también las luces se fueron el domingo But pasado. we have a highlight video. Are we ready? A highlight video Pero from tenemos un video de lo que From fue Christmas. la fiesta de Navidad de Oasis de Esperanza.
Good job, everyone. Buen trabajo todos. We started with zero. When we started this plan, we said we had no money, but a lot of faith. Cuando iniciamos este plan les dijimos que no teníamos dinero, pero sí teníamos mucha fe But we're going to find the presents, y que íbamos de alguna forma a hallar los regalos. and we did it together. Y lo hicimos juntos. We did it together. Lo Many of the cell hicimos groups. juntos. You guys gathered the money. We all worked together to make this happen. Las células, muchos de ustedes recolectaron el dinero, lo hicimos juntos para que se lograra hacer. And so together we can do many, many Y things. juntos podemos hacer tantas, tantas cosas. And so this is just the beginning. Y este es solo el inicio. And so that was great. We had 620 people come, Fue asombroso. Tuvimos 620 personas que asistieron al evento. and we handed out like 350 gifts or something. Sí, se dieron alrededor de 350 regalos. And we actually Porque esa era got, la cantidad de niños. That was the kids. we actually ended up getting more gifts than we needed. I still have some in my office there. Yeah, logramos recolectar más de la cantidad de regalos que necesitábamos. Todavía tenemos regalos en la oficina. But no, what a wonderful day. I was so happy we can come together to bless people. Pero qué día tan maravilloso. Yo estaba tan feliz que pudimos venir a bendecir las personas. So I really want to congratulate you guys. Y en It's really serio quería awesome. felicitarlos a todos ustedes. Amen. And we Amén. did it with joy. We did it with great Yeah. hearts. I just loved all of it. Lo hicimos con gozo, con unos corazones alegres, dispuestos. And it was really great. Y fue So- asombroso. and thank you for making the video. That was Luis back there. Y gracias a Luis por hacer ese video. Buen trabajo, Luis. Buen trabajo, Luis. All right. What's that? Oh. Where's my phone? Thank you. All right. Bueno, If you could turn with me to Proverbs chapter 2. si pueden ir conmigo a Proverbios capítulo 2. Let me pray. Father, I thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu palabra. Lord, we thank you for today. Gracias por el día de hoy, Lord, I ask that Señor. you just open our hearts, our minds Te to pido receive, que abras nuestros corazones, nuestra mente para poder recibir. and that you anoint my mouth to speak your word today. Que unjas nuestra boca, Señor, para poder hablar tu palabra hoy. Lord, we ask that you renew our minds, that we can see you and see each other. Señor, te pedimos que renueves nuestras mentes para poder verte a ti, para poder vernos el uno al otro, How you see. como tú nos ves. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. In verse 6, Versículo 6. it says, For the Lord gives wisdom. Porque el Señor da sabiduría. From his mouth comes knowledge and understanding. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. From his mouth. De su boca. And then in 7, he stores up sound wisdom for the upright. Luego versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos. He is a shield to those who walk in integrity, Y es escudo para los que andan en integridad. guarding the paths of justice Guarda las sendas del juicio and watching over the way of his saints. y preserva el camino de sus santos. I'm going to just quickly talk about 6, and we're going to go to other passages. Rápidamente voy a hablarles del 6 y vamos a saltar a otros pasajes bíblicos. For the Lord gives wisdom. Porque el Señor da sabiduría. In James, it talks about if you lack wisdom, you can ask God. En el libro de Santiago habla de que si te hace falta sabiduría puedes pedírsela a Dios, But ask him without doubting. pero pídesela sin dudar. And so if we want wisdom, Si queremos sabiduría, we go to God. vamos a Dios, From his mouth comes wisdom. porque de su boca viene la And Proverbs sabiduría. talks about, in all you're getting, get understanding. Y en Proverbios dicen, todo lo que obtengas, obtengo It says entendimiento. things like, better than gold and silver is understanding and wisdom. Dice cosas como mejor que el oro y la plata es el entendimiento y la sabiduría. And there's another verse that says, draw near to God and he'll draw near to you. Hay otros versículos que dice, acércate a ti y Él se acercará. Acércate a Él y Él se acercará a ti. If I want to hear the words from my wife's mouth, Si yo quiero escuchar las palabras de la boca de mi esposa, I'm going to have to be close to her. tengo que estar cerca a ella. Or at least make a phone O call. por lo menos una llamada. Or a Zoom meeting. O por Zoom. But I need to be in
relation with pero her tengo que estar en una relación con ella so that I can hear her words. para yo poder escuchar sus palabras. So if you want wisdom from God, Si tú quieres sabiduría de Dios, draw near to Him. acércate a Él, Ask of Him. pídele a Be Él, in relationship with está en Him. una relación con Él, Draw near to God. acércate a Dios. That's why we're doing a New Testament Por challenge. eso es que estamos haciendo el desafío del That's Nuevo why I say it's a Testamento. priority to be in prayer. Por eso es que le estamos diciendo que tenemos que colocar de prioridad estar en That's why I'm oración. happy you're here Es today, por eso que estoy feliz de que están aquí that we can hoy, hear the word of God. que podemos escuchar la palabra de Because from Dios, the Lord gives wisdom. porque el Señor es el que nos da sabiduría. From His mouth comes knowledge De su and boca viene el understanding. entendimiento y el And so conocimiento. many times we try to go to many different places. Muchas veces tratamos de ir a tantos otros I've lugares. told you this thing, the best thing that my mentor or my pastor ever taught me Y les he dicho esto a ustedes, que una de las mejores cosas que mi pastor mentor una vez me enseñó was how to go to the Lord. fue cómo ir al Señor. I come to Him with all these issues. Que yo me puedo acercar a Él con todos estos He problemas. says, well, what is God saying? Pero me decía, ¿qué es lo que Dios te está Have you diciendo? prayed about this yet? ¿Has orado al respecto? I said, no, I Y haven't. yo, no lo he hecho. Okay, well, you better go do that Ok, first. más te vale entonces ir y hacer eso primero. The Lord gives wisdom. El Señor nos da From His sabiduría. mouth come knowledge. De su boca viene el conocimiento. Sometimes He uses people, A veces Él usa personas. but I'm telling you, He uses many different avenues. A veces Él usa muchos caminos distintos. But the Word of God, the Scriptures, Pero la palabra de Dios, sus in escrituras, 2 Timothy it says they're God-breathed. en 2 de Timoteo la Biblia habla de que fue inspirada por Dios. Or they come from the breath of God. Que viene del mismo aliento They're de inspired Dios. by God in 2 Timothy. Inspirada por Dios en 2 de That Timoteo. means they come from His mouth. Significa que provino de su They propia come from boca. God. Provino de Dios. So there's wisdom in here. Hay sabiduría aquí escrita. This changes the way we see God, the way we see ourselves, and the way we see the world. Esto cambia la forma en la que vemos a Dios, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y la forma en la que vemos el mundo. And I'm going to share with you a story of Saul. Y quiero compartirles una historia a ustedes. Because last week, Porque la semana pasada, as we were talking about the birth of Christ, a medida que estábamos hablando acerca del nacimiento de Cristo, if you're here last week, we say He came to sow Himself. ustedes pudieron escuchar como les dije que Él vino a sembrarse. Because we had sin and we were bearing a harvest of sin. Porque habíamos pecado y estábamos produciendo la cosecha del And there pecado. was nothing we could do. Y no había nada que pudiéramos So hacer. Jesus came as a righteous Por one eso Jesús vino como aquel que era justo to take our sin. para tomar nuestro And He pecado. planted Himself, Y Él basically. mismo se plantó a la He tierra. sowed righteousness Él mismo sembró so justicia that we don't have to have a harvest of sin, para que nosotros no tengamos ahora que cosechar but we can have a pecado. harvest of the righteousness of Pero ahora God. nosotros podemos cosechar la justicia de Dios. He who knew no sin became sin, Aquel que no conocía pecado se volvió pecado so that we could become the righteousness of para que God. nosotros podamos ser la justicia de Dios. So we were talking about that. Y estábamos hablando de And we eso. went to 2 Corinthians chapter Y 5. fuimos a 2 de Corintios So capítulo if you could turn 5. with me quickly Si there. pueden ir conmigo muy rápido allí. This is Paul writing. Esto es Pablo escribiendo. In chapter 5, Capítulo 5. we'll start with 14 so we can recap a little bit. Vamos a iniciar desde el versículo 14 para recapitular un poco. For the love of Christ controls us, Pues el amor de Cristo nos apremia o nos controla, because we have concluded this, habiendo llegado a esta conclusión, that one has died for all, que uno murió por todos therefore all have died. y por consiguiente todos murieron. And He died for all, Y por todos murió, that those who live might no longer live for themselves, para que los que viven ya no vivan por sí, but for Him who for their sake died and was raised. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. So Jesus took on sin, He died, Entonces Jesús tomó el pecado, Él murió. and when we believe in Him, we died with Y Him, cuando nosotros creemos en Él, nosotros también morimos con that Él. we may live His resurrected life. Para nosotros ahora poder vivir en su vida de When resurrección. we turn from our sin and Cuando turn to nosotros God, nos volteamos de nuestro pecado He y, gives us vamos a Dios, new life. Él nos da una nueva That's why vida. Jesus says you must be born again. Es por eso que Jesús dijo palabras como deben de nacer de nuevo. But what I want to talk about
about is 16 on. Pero donde les quiero resaltar es del 16 en adelante. Paul says, from now on, Pablo dice, de ahora en because we adelante, die to sin, porque ya morimos al now we pecado, live for Christ. ahora vivimos para Cristo. We have understanding now. Tenemos un entendimiento ahora, From now on, de manera we regard no one according to the flesh. que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, Even though we once regarded Christ according to the flesh, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. we regard him thus no Sin longer. embargo, ahora ya no lo conocemos así. Therefore, if anyone is in Christ, De modo que si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. The old has passed away. Las cosas viejas Your pasaron. old man, Tu viejo hombre, you're a new creation in ahora Christ. eres una nueva creación en Cristo. Behold, the new has Y come. dice, he aquí, ahora han sido Now, hechas nuevas. last week we took the whole time to talk about that. La semana pasada tomamos todo el tiempo para hablar de esos versículos. But this week I want to talk about when Paul writes, regard no one according to the flesh. Pero esta semana yo quiero hablarles aquí cuando Pablo escribe que de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. And he says, even though we once regarded Christ according to the flesh. Y él dice, a pesar que en algún momento sí veíamos a Cristo según la carne. Now, if you know the story of Paul, Ahora, si ustedes se saben la historia de Pablo, his name used to be Saul. su nombre era Saulo. And the name of Jesus, he did not like the name of Jesus. Ya a él no le gustaba el nombre de Jesús. Anyone who was a follower of Jesus, Todo aquel que era seguidor de Jesús, he thought he was working for God, él pensó que estaba trabajando para Dios. and he was persecuting Y lo Christians. que él hacía era que él perseguía a los cristianos. He was persecuting the church. Él literal perseguía a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because he was looking at Jesus according to the flesh. Porque él estaba mirando a Jesús de acuerdo a la carne. And the most important question for any human Y being yo creo que la pregunta más importante para todo ser humano is, who is Jesus? es ¿quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Quién es Is Jesús? he the living God? Él The es Son el of the living Dios vivo, God? el Hijo del Dios vivo. Is he the Messiah of the world? Él es el Mesías del mundo. Is he the one who all things were created through? Él es aquel que todas las cosas fueron creadas Is he por. the Savior? ¿Será que Él es el Salvador? Or is he a good man? ¿O Él fue un buen hombre? Or is he a prophet? ¿O Él fue un profeta Or is nada he a más? good teacher? ¿O Él fue solo un Or maestro? is he just a historical figure? ¿O Él solo fue una figura histórica? Well, Saul Saulo, was looking at him according to the flesh. él estaba mirándolo a él de acuerdo a la carne. He said, this man is a blasphemer. Y él dice, este hombre era un blasfemo. And he was going against him. Y él estaba yendo en contra de él. He was persecuting. Estaba That's persiguiéndolo. why he says, I once regarded Christ according to the Es flesh. por eso que él aquí escribe, yo una vez vi a Cristo de acuerdo a la carne. Because he just saw his outward appearance. Porque él solo veía su Or he caparazón. just heard about him. O solo había escuchado acerca de quién él era. Until something happened to him. Hasta que algo le pasó a So if you él. could turn with me to Acts ¿Qué tal si van conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles? chapter 9. Capítulo 9. This is very famous, called the Road to Damascus. Esta historia es muy famosa, se llama El Camino a Damasco. Okay, I'm just going to read let's just read it together. So, Vamos a leerlo juntos. verse number 1 in chapter 9. Versículo 1, capítulo 9. But Saul, Saulo, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saul was a religious man. Saulo era un hombre religioso. He thought he was doing good things for God. Él pensó que le estaba haciendo buenas cosas para Dios. So it says, sorry, let me just read the scripture. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, went to the high priest fue al sumo sacerdote and asked him for letters y le pidió cartas to go to the synagogues in Damascus. para las sinagogas de Damasco. Okay, verse 3. Versículo 3. Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. Luego dice en versículo 3, mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. And falling to the ground, Al caer a tierra, he heard a voice saying to him, oyó una voz que le decía, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
And he said, Y él responde, "Who are you, Lord?" ¿quién eres, Señor? And he said, Y luego dijo, "I am Jesus, el Señor respondió, yo soy Jesús, whom you are persecuting. a quien tú persigues. But rise and enter the city, Levántate, entra en la ciudad, and you will be told what you are to do." y se te dirá lo que debes hacer. The men who were traveling with him stood speechless. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, Hearing the voice, oyendo la voz, but seeing no one. pero sin ver a nadie. Saul rose from the ground, Saulo se levantó del suelo, and although his eyes were opened, y aunque sus ojos estaban abiertos, he saw él nothing. no veía nada. So they led him by the hand Y llevándolo por la mano, and brought him into lo Damascus. trajeron a Damasco. And for 3 days he was without sight, Estuvo 3 días sin ver, and neither ate nor drank. y no comió ni bebió. Now Saul was a Pharisee. He was looked highly on Israel. Saulo era un fariseo, a él le tenían gran estima en Israel. He was taught by one of the finest Pharisees, one of the finest religious leaders in Israel. A él fue un aprendiz de uno de los fariseos más famosos en He Israel. was very educated. Él era muy He educado. probably came from a good family. Probablemente también se cree que vino de una muy buena He was a familia. Roman. He was a Rome citizen. Él So era he ciudadano romano. knew many languages, Él conocía muchos idiomas. and so he was looked highly upon. Y a Pablo lo estimaban And en so la sociedad. he thought he had lots of wisdom. He thought he was very smart. Pablo pensaba que él tenía mucha sabiduría, But where does wisdom come from? que era inteligente. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? The mouth of the Lord. De la boca del Señor. So he thought he was doing the right thing. He thought he was wise. Entonces Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto, que And él era then sabio. he has an encounter. Pero luego tuvo un encuentro. He has an encounter Tuvo un encuentro with the living Christ. con el Cristo vivo, With Jesus Christ, the con living God. Jesucristo, el Dios viviente. And he says, "Why are you persecuting Y me?" Jesús dice, ¿por qué me persigues? But that doesn't make sense to Saul, because in the flesh he's just killing Christians. Pero eso no tiene sentido para Saulo, porque en la carne él solo estaba matando cristianos. But he says, "I am Jesus whom you're persecuting." Pero Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú So persigues. Saul didn't know, but he was actually going against Jesus by going against his church. Saulo no sabía, pero yendo o persiguiendo la iglesia de Cristo, él estaba persiguiendo a Jesús mismo. And then Jesus tells him what to do. Y de repente Jesús le da órdenes de qué hacer. Rise and enter the city, Levántate y entra a la ciudad, and you will be told what to do. y allí se te dirá qué hacer. So Jesus was speaking, and it was pure wisdom. Jesús estaba hablando y era sabiduría pura. Now, Paul could have followed that wisdom or not followed it. Ahora, Pablo pudo haber seguido a esa sabiduría o no haberla He could seguido. have obeyed the word of God or not obeyed the Él word of pudo haber God. obedecido la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. When God speaks, you have two decisions. Cuando Dios habla tenemos dos You decisiones. can obey Him, which is obeying wisdom, Puedes obedecerlo a Él, lo que se trata de obedecerla a la sabiduría, or you could be disobedient. o puedes ser desobediente. But I'll tell you, there's many consequences to Pero te disobedience. puedo decir que hay muchas consecuencias a la That's why desobediencia. for us, we're going to be wise. We're going to be wise builders. We're going to build our house upon the rock. Por eso es que nosotros vamos a ser constructores sabios, vamos a construir nuestra casa sobre la roca. We're going to build our house on the word of God. Vamos a construir nuestra casa sobre la palabra de Dios. So Paul realized that this voice was wise, that he realized something he knew he needed to obey. Pablo se dio cuenta de que en esta voz había sabiduría, que en esta voz había algo que él tenía que obedecer. So he went. Y él fue, He was led to Damascus. y él fue llevado a For Damasco. 3 days he was without sight, Por neither 3 ate nor días drank. dice que estaba sin vista, no comió ni bebió. Now let's go on to 10. Y vamos al versículo 10. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. The Lord said to him in a vision, Y el Señor le dijo en una visión, Ananias. Ananías. And he said, "Here I am, Lord." Y Ananías responde, aquí estoy, Señor. It's a great response when Una God calls gran you. respuesta cuando Dios nos llama. And the Lord said to him, Y el Señor le dijo, "Rise and go to the street called Straight, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. For behold, he is praying, Porque él está orando. and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight."
Y él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. But Ananias answered, Pero Ananías respondió, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. Señor, pero yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Y aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. But the Lord said to him, Pero el Señor le dijo, Go, for he is a chosen instrument ve, porque él es mi instrumento escogido of mine to carry my name before the Gentiles para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, and kings and the children of Israel. de los reyes y de los israelitas. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Amen. Amén. So Ananias gets a word from God that says, Go to Saul. Ananías obtuvo una palabra de Dios que dice, ve a Saulo. But Ananias was looking at Saul in the flesh. Pero Ananías estaba viendo a Saulo en la carne. So that Saul's an evil man. Saulo es un hombre maligno. He is killing Christians. Ha matado muchos cristianos. God, don't you know how evil he Dios, is? tú no sabes lo maligno que ese hombre You're going to es. put me in danger. Me vas a colocar en peligro. He has authority to bind me up. Él tiene autoridad para meterme en la cárcel. But God says, you're not seeing how I see him. Pero Dios le responde, no estás tú viendo como yo lo veo a You're él. seeing according to the flesh. Tú lo ves de acuerdo a la carne. You're not seeing according to the Spirit. No estás viendo de acuerdo al espíritu. And in the Spirit, I've called this Y en man. el espíritu yo he llamado a este I've hombre. called him to bring my message of reconciliation Yo lo he llamado a él para que lleve mi mensaje de reconciliación to the nations. a las naciones. So what happened? ¿Y qué sucede? The Word of God La palabra de Dios changed Ananias' mind. cambió la mente de He Ananías was able to see how God y él sees. pudo ahora ver como Dios ve. Not according to the flesh. No de acuerdo a la carne, Not according to what he sees. no de acuerdo a como él lo But veía, according to what God is speaking. pero de acuerdo a como Dios estaba hablando. And so he says, no, this is who Saul Y él is. dice, no, este es quien es Saulo. And thank God Ananias listened. Y gracias a Dios que Ananías escuchó. So Ananias departed and entered the house. Y Ananías fue y entró a la casa. And laying his hands on him, he said, Brother Saul, Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, has sent me so that you may regain your sight and be Me ha- filled with the Holy Spirit. enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. And immediately something like scales fell from his eyes. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. And he regained his sight. Recobró la vista, Then he rose and was baptized. se levantó y fue bautizado. And taking food, he was strengthened. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Saul was an enemy. Saulo era un enemigo. He was an enemy of the church. Saulo era un enemigo de la But he iglesia. encountered the Word of God, Pero él tuvo un encuentro con la palabra de Dios, who is Jesus Christ. quien es Jesucristo. And then he heard the Word of God. Y él escuchó la palabra de He Dios. obeyed the Word of God. Y él obedeció la palabra de Dios. Ananias heard the Word of God. Ananías escuchó la palabra de Dios. He obeyed the Word of God. Obedeció la palabra de Dios. And then it brought them together. Y los trajo juntos. And he says, Brother Saul. Y luego Ananías llama a Saulo, hermano Saulo. A day before it was enemy Saul. El día anterior era enemigo Saulo. But because of the Word of God, Pero debido a la palabra de because they were Dios, both able to see in the Spirit, debido a que ahora ambos podían ver en el Espíritu, Brother Saul. hermano Saulo, Brother Saul. hermano Saulo. And God was already teaching Pablo. Y Dios ya le estaba enseñando a Pablo. Jesus could have done it all without Ananias. Jesús lo pudo haber hecho todo sin Ananías. But he was teaching Pablo, Pero él estaba enseñando a Pablo, you're going to need your brothers. vas a necesitar a tus hermanos. You're going to need your brothers. Vas a necesitar a tus hermanos. You can't, I'm going to show you things, but you're not going to do it alone. Te voy a mostrar cosas, pero no puedes hacerlo solo. I'm going to immediately put you into a community with the brethren. Inmediatamente te colocaré en comunión con un hermano. And so do you see how the Word of God transforms? Y ahí ustedes pueden ver cómo la palabra de Dios The Word transforma. of God renews La palabra de Dios renueva from enemy to brother. de enemigo a hermano. And he was baptized. Y luego fue bautizado.
So God took two different people, Saulo tomó a dos personas and he distintas. showed them, stop Perdón, looking, Dios tomó a dos personas distintas stop seeing this according to the flesh. y les dice, paren de ver esto de acuerdo a la carne. For Saul, he was able to see Jesus Saulo pudo ver a Jesús for who he really was. por quien él Now he verdaderamente could era. see him according to the Spirit. Y ahora lo pudo ver a él de acuerdo al Espíritu. For Ananias, he was able to see Pablo Ananías pudo ver a Pablo for who he was, por quien él era, for who God was saying he was. por lo que Dios estaba diciendo que él era. Now, this is very important for our lives. Y ahora esto es tan importante para nuestra vida. First of all, that we see Jesus for who he is. Primeramente tenemos que ver a Jesús por quien él es. And flesh and blood can't reveal that to us. Y la carne y la sangre no nos los puede You know, revelar. Jesus asked Peter, he asked his disciples, who do you say that I am? Jesús le preguntó a Pedro, le pregunta a sus discípulos, And ¿ustedes quién Peter creen says, que yo soy? you're the son of the living God. Y Pedro responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. My Father revealed that to you. ¿Y qué responde Jesús? Mi Padre te acaba de Flesh and revelar blood eso a didn't ti. reveal that to you. Porque la carne ni la sangre puede revelarte eso My a ti. Father revealed that to you so you can see who I am in the Mi Spirit. Padre te reveló eso a ti para que tú puedas ver quién soy en el Because other Espíritu. people saw Jesus, but they just saw his shell. Porque otras personas veían a Jesús, pero solo veían su exterior. He had a human body like everyone else. Él tenía un cuerpo humano como todos los demás. But some, by the grace of God, were able to perceive into the Pero Spirit. algunos, por la gracia de Dios, pudieron verlo ahora de acuerdo al And they Espíritu. were able to see. Y pudieron And ver. because of that, they were able to honor. Y debido a eso pudieron ahora And because of that, they honrar. were able to receive Y debido a eso ahora pudieron recibir the blessing of salvation. la bendición de la salvación. Now, Ananias was able to see Pablo in the Spirit, Ahora Ananías pudo ver a Pablo en el Espíritu. brother Saul. Hermano Saulo. And now many people are blessed because of that Y today, ahora tantas y tantas personas son bendecidas including debido a us. esa We're obediencia hoy. being blessed from the scriptures of Saul today, this Incluso morning. nosotros hoy estamos siendo bendecidos de las enseñanzas de Pablo esta mañana. Now, this is amazing for our entire life. I've been meditating on this all week. Ahora, esto es asombroso para toda nuestra vida entera. He estado meditando en esto toda la semana. Seeing things in the Spirit, Ver las cosas en el Espíritu. not according to the flesh. No acorde a la carne. Now, this is very important Ahora, esto es tan because if importante. you just see this as another book, Porque si ustedes ven esto como un libro más, you're going to receive this as another book. vas a recibir esto en tu vida como un But if libro you más. receive this as the Word of God, Pero si tú miras esto como la palabra de it has Dios, the story of God, la historia de the Dios, promises of las God, promesas de it has Dios, the message of salvation, tiene el mensaje de that salvación, has faith that comes by the hearing of the Word of God. tiene la fe que proviene del escuchar la And palabra de if you Dios. commune with the Holy Spirit Si through tú tienes this, esa comunión con el Espíritu Santo you will mediante su receive palabra, peace and life. tú vas a recibir entonces paz y vida. But if you honor the Word of God, Si tú honras la palabra de but if you Dios, don't honor the Word of God, pero si tú no honras la palabra de if Dios, you just look at this in the flesh, si tú solo miras esto como en la carne, you're not going to receive. no vas a But if you recibir. see what it is according to the Spirit, Pero si tú ves lo que es verdaderamente acorde al Espíritu, you're going to receive. tú vas a recibir. If I look at my wife according to the flesh, Si yo miro a mi esposa acorde a la carne, as just a woman who I've married to make me happy and she es needs to una serve mujer que me, yo me casé para ser feliz y ella me tiene que servir, or some way that I'm going to receive something. o de algún modo que yo pueda recibir I'm probably algo. not going to have a good marriage. Tal vez ni siquiera tengo un buen My matrimonio si kids will tengo esa probably mentalidad. suffer. Mis hijos tal vez vayan a sufrir. My generations will probably suffer. Mis generaciones tal vez sufran también. Maybe I'll get a divorce. Tal vez me divorcie. But if I see her in the Pero Spirit, si yo la veo ahí en el Espíritu, as someone who God gave me, alguien que Dios me dio, as someone who I'm in covenant alguien with, que estoy en pacto con, and that covenant is important to y God. que ese pacto es importante para It's Dios. actually a blood covenant. Verdaderamente es un pacto de I sangre. don't have time to go into it, but it's No tengo actually, tiempo para entrar en before eso, pero God, es. we are one. Delante de Dios somos uno. Me and her are a prophetic picture of the bride of Christ Que and Jesus. ella y yo somos una imagen profética de Cristo y la novia, su So every time I iglesia. love her, I'm sharing a prophetic picture of who God is. Y cada vez que yo la amo a ella, estoy compartiendo una imagen profética de quién Dios And if I es. see her, I see my future Y si generations. yo la veo a ella, veo mis generaciones futuras, Then I'm going to receive the blessing entonces voy a recibir la bendición of marriage. del matrimonio. If I see it in the Spirit. Si la veo a ella en el Espíritu. If you come to church Si today tú vienes a la iglesia hoy and people say, oh, they have good music and there's a gringo that talks, y las personas dicen tienen buena música y un gringo es el que habla, you can see in the flesh.
Tú puedes ver en la But carne, if you come in the Spirit, pero si tú vienes en el and you say, Espíritu, I'm going to gather with my y brothers tú and my dices, sisters, yo me voy a reunir con mis I'm hermanos y going mis to enter into the hermanas. presence of Yo voy God. a entrar en la presencia I'm de going to Dios. put away all of my distractions. Yo voy a colocar a un lado toda I distracción. can't give God much, but I'm going to give Him my voice and my praise and my worship. No le puedo dar a Dios mucho, pero le puedo dar mi adoración, mi I'm going alabanza. to connect with Him in the throne of Voy a God. conectar con Él y con su trono. And then I'm going to receive a word. Y luego voy a recibir una Because palabra. there's a guy that was sent from God to give me a word. I'm going to Porque hubo receive un hombre it que today. fue enviado por Dios y yo voy a recibir la palabra que Él tiene para And darme. you're going to receive a word. Ahí van entonces a And you're recibir going la to enter into palabra. worship with God. You're going to enter into worship Y with vas a God. entrar a adorar a Dios. If you see in the Spirit, you're going to receive. Si ves en el Espíritu, recibirás. If you see your mom and your dad as just familiar, Si tú ves a tu madre y a tu padre como alguien familiar you just treat them like whatever because they're just very familiar to y you, los tratas como lo que sean porque tienes la familiaridad, then you'll receive that. entonces eso es lo que vas a If you, recibir. maybe they did something against you Tal vez ellos hicieron algo en tu and contra you're just offended. y tú estás ofendido. That's fine. You can stay offended. Está bien, puedes quedarte ofendido. Or you could forgive. O tú puedes And you perdonar can honor them as the Bible says to honor y them. puedes honrarlos como la Biblia dice que los And you honres could be blessed with long life. y serás bendecido con larga vida And you could have a blessing. y puedes recibir una You could see bendición. them as the person who gave birth to you. Puedes verlos como la persona que te dio a luz. As I was meditating on this, I was talking to my mom, and I actually said, Mom, forgive me if I've ever dishonored you. Cuando yo estaba meditando en esta enseñanza, yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, perdóname si alguna vez te he deshonrado. You're not just my mom, you're my mother. Tú no eres solo mi mamá, eres mi madre. And it brought me gratefulness, it brought me a Y me sacredness. trajo to it. una gratitud, me trajo hasta algo sagrado al We're not just doing respecto. life, we're doing something sacred. Que no solo estamos haciendo vida, estamos haciendo algo If you sagrado. go to work and you just say it's another day of work, Si tú vas a trabajar y lo ves como este es otro día más de trabajo, then that's fine. está bien. But if the Bible says to do everything unto the Lord Pero with la Biblia dice thanksgiving, que hagas todo como si fuese para el Señor, dando acción de so gracias a if you go to Dios. work and you serve your boss like you're serving Jesus, Si tú vas a tu trabajo y le sirves a tu jefe como si le estuvieses sirviendo a Jesús, or if you go to work as an ambassador of Christ and you're going to shine the light, o si tú vas a tu trabajo como embajador de Cristo a brillar su and you're luz, going to work in excellence, vas a trabajar en you're going to find that your excelencia, job is sacred. porque tú ahora sabes que tu trabajo es algo Just as sagrado, important what you do there is what you do in here. que es tan importante lo que hagas allí como lo que hagas aquí, It gives you purpose. porque te da propósito. It gives you, purpose Te da un propósito de To parte wake de up every Dios. day. Pararte todos los días to see what we're doing is sacred. y ver lo que estás haciendo como algo sagrado. Your neighbor is not just your neighbor. Tu vecino no es solo tu vecino. Your neighbor is someone who Jesus commands you to love. Tu vecino es alguien o tu prójimo es alguien que Dios te ordena que ames. And God died for them. Y Dios murió por ellos también. They're valuable. Y son We have to valiosos. see people how God sees them. Tenemos que ver a las personas como Dios las ve. What about yourself? ¿Y qué tal tú mismo? You're not just your outward appearance. Tú no solo eres tu apariencia exterior. You got to see yourself how God sees Te you. tienes que ver como Dios te ve. You have been called by God. Has sido llamado por You have been Dios. chosen by Has sido God. escogido por Dios. Jesus died on the cross for Jesús you. murió en la cruz por He ti. shed his precious blood Él derramó su so preciosa that you could be sangre born again. para que tú puedas nacer de And in nuevo. 2 Corinthians it says you've been given the ministry of reconciliation. Y en 2 de Corintios la Biblia dice que se te fue dado el ministerio de la reconciliación. You carry within you a message, Tú cargas dentro de ti un a mensaje, power un poder that can reconcile que puede reconciliar somebody to God. a alguien con Dios. Don't ever belittle yourself. Así que nunca te menosprecies. Even if you failed, E incluso si fallas, God paid for that already. Dios ya pagó por eso también. See yourself how God sees you. Mírate también como Dios te ve a ti. You've been made holy and blameless Tú fuiste hecho santo y by intachable the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero. That's why I encourage us to act like it. Por eso es que les animo a que actúen como ellos. Forgive one another. Perdónense los unos a God los forgave otros. us. Jesús nos perdonó a Forgive one nosotros. another. Perdónense You're los a unos a los child of otros. God. Ustedes son hijos de You don't Dios. hold grudges. You don't hold offenses. Ustedes no guardan ofensas, no guardan If someone's rencor. offended you, go talk to Si them. alguien te ofendió, ve y habla con ellos. That's why I encourage it's not rules, Por eso es que yo les animo que esto no se trata de reglas. but be careful what you watch, what you listen to. Pero sí tienes que tener mucho cuidado aquello que estés You're mirando, not just another aquello que estás human. You're not just escuchando. another human. Porque tú no eres simplemente un You are humano the más. temple of the living La God. Biblia dice que tú eres el templo
templo del Dios You are vivo, the temple of the Holy que Spirit. tú eres el templo del Espíritu Be Santo. careful Ten cuidado that you honor God with what you do, with que what you tú puedas watch, with what you honrar a say. Dios con lo que digas, con lo que mires, con lo que escuches. See yourself how God sees you. Mírate como Dios te ve. See yourself in the Spirit, Mírate en el Espíritu, not according to the flesh. no de acuerdo a la carne. Hallelujah. Aleluya. The other day, me and Sumi were watching a Christmas movie, El otro día Zulma y yo estábamos viendo una película de Navidad and they made like a joke about Jesus. y hicieron un chiste de Jesús. I looked at Sumi and was Y like, yo miré a Zulma y los dos hicimos de que quítala, like, quítala. you're not going to joke Tú about no te vas a my burlar de mí, Dios. Lord and my Savior. De mi Like, Señor, that de mi is not Salvador. allowed in my house. Eso no se permite en mi I'm not casa. going to put that in my house. No voy a dejar que eso entre a mi I get to casa. decide what goes into my house. Yo decido lo que entra a mi And casa. I'm not going to allow you to make fun of Y no te voy a permitir que he's my life, te he's my burles everything. de mi vida, de mi I'm todo, de mi not going Señor. to allow someone mocking him in my No home. voy a permitir que alguien se burle de él en mi casa. If it's an unbeliever and I'm talking to him, Si es un no creyente, alguien que no cree en Jesús we'll y yo discuss estoy that, hablando con él, but I choose ok, what goes into my house. podemos hablarlo, discutirlo, conversarlo, pero I yo want- escojo que entra a mi casa. I want peace in my home. I want joy in my home. I want God in my home. Yo quiero paz en mi casa, quiero a Dios en mi casa, quiero gozo en mi casa. And so I'm going to do everything I can to make sure that that is a setting Y yo voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme que eso se dé, that glorifies God. que sea un ambiente que glorifica a Dios. If I have a disagreement with my wife, Si yo tengo un desacuerdo con mi esposa, we're going to take some time vamos a tomar un tiempo and then we're going to fight back for that y vamos a connection luchar de vuelta para tener esa conexión. because division is not from God. Division is not from God. Porque la división no viene de parte de Dios. Unity is from God. La unidad viene de parte de Dios. Understanding is from God. El entendimiento viene de parte Love de is Dios. from God. El amor viene de And parte we de are Dios. children of God. Son hijos de And Dios. so we're going to figure this out. Y nosotros vamos a resolverlo. And that's in all of our Y relationships. eso es en todas las We're going to relaciones. figure this out Vamos a resolverlo. because it's who we are. Es quienes We are people somos. committed to one Somos another. personas comprometidas We el are uno al people called to otro. love one Somos another. personas que fuimos llamados a We are people amarnos. called to forgive one Fuimos another llamados a perdonarnos. because we're people of God. Porque somos pueblo de We're Dios. people of the righteousness of God. Somos pueblo que camina en la justicia de Dios. That's who we are. Es quienes somos. Hallelujah. Aleluya. So how you see things matters. Como tú veas las cosas, importa. And the word of God Y la palabra de Dios will renew your mind to transform you to see how you see things. puede renovar tu mente y transformarte la manera en la que tú ves las cosas. We have been trained in the ways of the world, Nosotros fuimos entrenados en la manera como el mundo anda. but the ways of the kingdom are much different. Pero el camino del Señor o la manera del reino de Dios es mucho distinto. And the word of God will teach us what the kingdom is like. La palabra de Dios es lo único que te puede enseñar cómo se ve su reino. Will teach us what God is like. Es lo que nos puede enseñar cómo se ve And will teach Dios. us how to live Y nos va a enseñar cómo vivir, the way he wants us to la live. forma en la que Él quiere que vivamos. That's why we hide the word in our Es por heart. eso que tenemos que esconder la palabra en nuestro corazón. That's why we treasure. Es por eso que la tenemos que atesorar. That's why we commune with God through the word. Es por eso que podemos tener comunión con Dios mediante su palabra And, escrita. and that's why I'm excited for this New Y Testament es por eso que challenge. estoy tan emocionado por este desafío del Nuevo Testamento. For your mind to be renewed. Para que nuestras mentes sean renovadas. For my mind to be renewed. Para que mi mente sea renovada. Just meditating on this, I talked to my mom and I said, Solo meditando en esto, yo llamé a mi madre. forgive me. Perdóname, mamá. She started laughing. Y ella empezó a reírse. She's like, you're okay, Nick. Dice que Nick, tú estás bien. I said, if there's anything, Y just digo, tell por me. si acaso, si hay algo. I'm not perfect. Yo no soy you know. perfecto. I have many faults. Tengo muchas fallas. But I still want to see myself how God sees me. I want to please Him. I want to do what He Pero yo wants. todavía quiero verme como Dios me ve y quiero complacerle y hacer lo que a Él le agrada. Amen. Amén. So let's not see in the flesh. Entonces no veamos más en la carne. Each person, each relationship is so valuable to Cada God. persona, cada relación es tan valiosa. And it'll transform how you live, how you think, Y eso va a transformar la forma en la que vives, la forma en la que piensas. how we relate to one another. Cómo nos relacionamos el uno al otro. And it's so amazing and awesome. Y es tan asombroso y And maravilloso. so what you honor, you'll receive. Lo que tú honras, eso You know, recibes. Jesus was
in his hometown, he couldn't do many miracles. Jesús en el pueblo donde él nació no pudo hacer muchos It's because milagros. of their unbelief, because they just saw him as common. Era por la falta de creencia, porque lo veían a él como They alguien said, común. you were born here, you were Pero raised here, le dijeron, tú naciste aquí, tú te criaste you're one aquí. of us, Tú eres uno de you're nosotros. just Jesus. Tú solo eres Jesús, el vecino. So the grace couldn't be released. La gracia de Dios no pudo ser desatada. And there wasn't many healings like he'd seen in other Y en towns. ese pueblo no hubieron tantas sanidades como se vio en los otros pueblos más lejanos. So be careful Así que ten mucho, pero mucho cuidado. making familiarity, Hacer algo familiar, making something hacer familiar, algo común, that you don't honor it for what it is. que no lo honras por lo que verdaderamente es. So it's important, even the ones closest to you, Es importante incluso aquellos que tienes más cercanos a ti, that you see them how God sees que them. tú los logres ver como Dios los ve. Sometimes we can treat the ones closest to us, you treat a stranger better than the one closest to A you. veces tratamos mejor a un extraño que aquel que tienes viviendo contigo o al lado. So don't let familiarity Nunca permitas que aquello que se ha vuelto común, la familiaridad, stop us from seeing how God sees people. te detenga de ver a las personas como Dios las ve a ellas. Amen? Amén. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, we just thank you, Lord. Padre, te damos gracias, Señor. We thank you for who you are, Lord. Gracias por quien tú eres, Señor. We ask that as we go into this new year, Te pedimos que a medida que entramos en este nuevo año, that we see things how you see them, que veamos las cosas como tú las ves, that we see people how you see them. que veamos a las personas como tú las ves. And Lord, so speak to us Y Señor, háblanos, and show us, open our eyes to see how muéstranos, you abre see, nuestros ojos para ver como tú ves, to see people how you see them, para ver a las personas como tú las ves, to see situations how you see them, para ver las situaciones, Señor, como tú las ves, even to see sin how you see it. incluso para ver el pecado como tú lo ves, Señor. Lord, speak to us. And Háblanos. Father, I ask that you give us a hunger Padre, yo te pido que nos des un hambre for your word this year por tu palabra este año and for your presence y para tu presencia. and a hunger to please you. Y un hambre para agradarte, Señor, para complacerte. We pray that in Jesus' mighty name. Oramos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Don't forget our fast starts this next Monday. No se olviden que el ayuno congregacional inicia el próximo lunes. I think I'm getting carried away with it because I've been like eating whatever because I'm fasting on. Yo creo que yo me he pasado un poco porque bueno, como ayuno el 8 iniciamos y he comido demasiado estos días. To be honest, I didn't eat all day yesterday, Ayer no comí en todo el día and I was in the church, y yo estaba en la and I iglesia had a Zoom meeting with my sister for something we're doing, y tuve una reunión por Zoom con mi hermana, algo que estamos haciendo. and she's like, "What are you eating?" Y ella me dice, ¿qué estás comiendo? And I'm like, Y yo que, it's an Airhead. I owe the youth money. I y stole que the. le debo a los jóvenes de Nexi en la tiendita dinero. Les quité uno de esos Airheads I owe you dulces. guys. I went and stole the Airheads from the. Fui y les robé the los youth. Airheads de su tiendita. And I was like, and my sister was judging me. I'm like, I'm fasting next week, all Mi right? hermana me estaba juzgando y yo que, mira, la siguiente semana yo entro en ayuno. But I'm not saying that's the right attitude. I'm just. No you les know. estoy diciendo que esa es la actitud the correcta, wrong mi attitude, gente. Es but- una actitud muy errada. Either way, we're starting our fast next Monday. De So, igual forma estamos iniciando el ayuno el próximo lunes. just like we did last year. So please be praying to the Lord about what you should do. Por favor, estén orándole al Señor de qué es lo que deben de hacer, cómo ayunar. Some people fast until dinner, Algunas personas ayunan hasta la cena and then they take that time that they would eat breakfast to read the y Word or toman ese pray. tiempo en la que comían desayuno para orar, para might- leer la palabra, You might want to fast social media o tal vez quieres ayunar tus redes sociales or coffee. o el Coffee. café. Café. I want you to pray and really see what God wants for you. It's Yo quiero que personal. ustedes verdaderamente oren y vean qué es lo que Dios personalmente les está pidiendo. And then please sign up if you're taking the challenge and make sure you have a partner. Por favor, regístrense en la parte de atrás si están haciendo el desafío del Nuevo Testamento y asegúrate en buscar ese compañero o We're compañera. going to start a WhatsApp group for everyone in the challenge. Vamos a iniciar también un grupo de WhatsApp para todos los que estén en el desafío. And it's important the next day or two that you pick a partner because we need to see if there's people who don't have partners Es so that we can match importante them up. que en estos siguientes días escojas ese compañero o esa compañera porque nosotros vamos a estar viendo también esta semana quiénes no tienen y nosotros entonces vamos a estar escogiéndolos.
And then in that group, we'll be sending little videos to give you context for each book. It's going to be a good time. Y en ese grupo de WhatsApp vamos a estar enviándoles constantemente algunos detalles, incluso trasfondos de los libros que van a estar leyendo, incluso contextos históricos. All right. Amen. Other than Amen. that, what's that? Oh.